qué cosa decirle, no sé cómo decirle, así. ¿Pasa, hermano? Tome lugar, salude al pueblo. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Quiero decirles algo. Hace aproximadamente, exactamente hace un año a mí me tocó estar en esta iglesia. Cuando ustedes estaban aquí, yo estaba con un corazón lastimado, herido. Estaba diciéndole a Dios, Dios mío, estamos pasando un año donde todas las cosas que anhelo ver no se dieron. Todas las cosas que yo quería alcanzar, no las alcancé. Y todo aquello que yo había oído de ti respecto a las promesas, aún no las tengo. Y le decía a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no veo lo que tanto anhelo? No es por falta de fe, porque nosotros creemos en el Señor, amén. Amén. Tampoco es por falta de oración, porque oramos al Señor. ¿Y saben qué es lo bueno de la oración? Que no solo oramos nosotros, sino que hay intercesores alrededor nuestro. Y esas personas que interceden por nosotros y mencionan nuestro nombre delante de Dios, se ponen en nuestro lugar, se ponen en la brecha. Y al ponerse en la brecha, dicen, Señor, bendice al hermanito querido, al hermano Raúl, a la hermana Claudia, al hermano Jorge, a quien sea. Un intercesor ora por otra persona. Amén. Y yo me sentía lastimado y herido. Y 15 minutos antes de que fueran las 12 de la noche, hace un año, el varón me dijo, levante las manos. Y empecé a sentir como Dios me empezó a liberar. Empezó a quitar de mí las cargas. Empezó a quitar de mí las luchas. Y empezó a decirme, no te preocupes, no eres tú el que lleva esto. La Biblia dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y a veces nosotros nos encontramos con que estamos recibiendo un nuevo año, pero estamos entregando un año donde tuvimos batallas, un año donde tuvimos escasez, un año donde tuvimos luchas, y un año donde decimos, Señor, pero si yo estuve contigo en todo momento, ¿por qué todavía siento la batalla encima? ¿Por qué todavía siento la carga encima? Algunos quizás esté así, quizás solo yo pasé eso ahí, quizás alguien más ahora lo está pasando, pero quiero que nos pongamos de pie y le vamos a decir a Dios que hoy hable a nuestras vidas. Padre nuestro que habitas en la altura de los cielos, yo soy polvo de la tierra, Señor, y reconozco que es tu palabra la que hace la obra en el corazón de tu pueblo y no el que está delante de ti, sino tú eres, Padre mío, el que lo hace. Hoy te pido que tú toques el corazón de los oyentes, de tu pueblo, de la gente que está acá, de tus hijos, Padre. Y te pido que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, el que ministre, Padre mío, el que dé nuevas fuerzas. Hoy, Señor mi Dios, venga como ese silbo apacible y delicado a tocar el corazón de tu pueblo. Yo me quito de este lugar, Señor. Yo me quito de este lugar. Yo soy polvo. Yo soy también ese pequeño bodoque de barro al que tú le tienes que dar forma para ser usado. Hoy, pues, Padre mío, úsame. Úsame, Señor Dios Todopoderoso, y glorifica tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar acerca de la palabra de Dios. Esta iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia donde se ora. Amén. Amén. Una iglesia donde se intercede. ¿Qué diferencia hay entre orar e interceder? A ver, alguien que me lo diga, porque yo no quiero que nadie se me duerma hoy. ¿Qué diferencia hay entre orar e interceder? Orar es cuando nosotros venimos y le decimos a Dios, aquí está mi vida, Padre. Señor, te doy la gloria, Padre mío, porque parte de la oración, si usted recuerda el Padre nuestro, es que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y nosotros exaltamos el nombre del Señor. Pero interceder es diferente. Porque hoy voy a hablar acerca de un personaje que intercedió por sus amigos para ver su respuesta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuántos capítulos tiene Job? ¿Alguien que lo recuerde? ¿35? ¿40?
No, tiene 42 capítulos. Y en el último capítulo de Job, dice que Job estaba todavía con la zarra maligna. Job había sido un hombre que había tenido en su corazón temor de Jehová. ¿Cuántos tenemos temor de Jehová en nuestro corazón? ¿Cuántos sabemos que Dios es todopoderoso? Y que nosotros somos ese granito insignificante de polvo que nada podemos hacer sin Él. Pero que la Biblia dice que con nuestro Dios haremos endensar el arco de bronce, con nuestro Dios derribaremos los muros, con nuestro Dios ejércitos caerán, que uno hará huir a miles y 2 a 10 miles. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en esas victorias? Yo he visto la mano de Dios en esas victorias. Yo no he podido alcanzar lo que he alcanzado por mi propia mano. Yo no puedo venir y decir, aquí está Raúl Gomar, y Raúl Gomar ha sido esto, ha alcanzado esto otro, tiene esto y tiene esto otro por su propia mano. Todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy y todo lo que voy a alcanzar, porque creo con todo mi corazón que Dios me va a llevar a grandes alturas. ¿Usted cree que Dios lo va a llevar a grandes alturas? ¿Cree que Dios lo va a levantar y va a poner sus pies como de sierva? ¿Y que lo va a tener en las grandes alturas? Porque esa es la promesa de Dios para usted. Esa es la promesa de Dios para este nuevo año. Dios no nos ha dicho a nosotros, te daré lo mejor del trigo, y nos va a dar trigo guachiquero. Dios no dijo, te saciaré de la miel que fluye de la roca, y nos va a poner un plato de verdolaga encima. Para los que no sepan qué es verdolaga, es una hierba bien fea. Aunque me la como, no se preocupen, es vitamina. Pero saben una cosa, la verdolaga, la hiel, el enebro, son cosas que tienen amargura, y en la Biblia representan amargura. Cuando Elías estaba debajo del enebro, estaba amargado, estaba siendo perseguido por Jezabel, estaba siendo perseguido por predicar la palabra de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿qué otras figuras hay en la Biblia? Yo recuerdo en la casa de mi amigo Willy Lux, estaba una hermana y me dijo en profecía y me dijo, hermano, yo lo vi como unos canastos, como un canasto, y en el canasto había vino. ¿Qué representa el vino? ¿Qué representa el mosto? A ver, ¿qué significa, hermana? A ver, dígalo, recio. Unción. No, no es unción. El vino no representa unción. El aceite representa unción. He aquí yo os envío pan. Libro de... He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Aleluya. ¿Qué representa el pan? A ver, la palabra. El trigo, el pan representa la palabra. He aquí yo os envío mosto. El mosto representa el gozo, el vino, el mosto representa el gozo. A veces nosotros necesitamos que Dios ponga alrededor nuestro un manto de alegría y de gozo. ¿Sabe por qué? Porque ha venido la tristeza a nuestro corazón. Y a veces le damos lugar a la tristeza en nuestro corazón. Tenemos las batallas enfrente, miramos el mar rojo ahí enfrente y miramos al enemigo ahí atrás. Y no miramos la vara que Dios ya nos dio en la mano. Y no miramos la vara que Dios ya nos dio en la mano. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros miramos al enemigo y miramos el mar, entra dentro de nuestro corazón una profunda tristeza. Y la profunda tristeza no es algo bueno. La tristeza es un mal espíritu. ¿Y qué hay que hacer con los malos espíritus? Hay que reprenderlos, hay que echarlos fuera. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios. Esa parte se olvida mucho a veces. Someteos pues a Dios. Y después de someternos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Resistir al diablo, y de vosotros huirá. Si Satanás, que está encima de todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, de nosotros va a huir. ¿De quién va a huir? Nosotros.
de nosotros. No dice que va a huir de ángeles que vayan a estar alrededor nuestro. No dice que va a huir de un ejército grande. Va a huir de nosotros, de mí. Ahora viene, y eso es algo importante, nosotros tenemos enemigos, ¿sí o no? Esos enemigos no son de carne y sangre. Dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos enemigos de carne y sangre. Personas que se levantan contra nosotros. Pero dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que no tenemos que andar aquí la Magnum 44, la AK-47, la Uzi, la mini Uzi o lo que sea. No es con esas armas. La Biblia dice que no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza. ¿Es con qué? Con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Entonces, si queremos nosotros ver victoria en nuestra vida, ¿cómo la vamos a ver? Con su Santo Espíritu. Y cuando dice las armas de nuestra milicia no son carnales, nos hace ver que somos una milicia. ¿Qué es una milicia? ¿Qué es una milicia? Es un ejército. Nosotros somos un ejército. A veces se nos dice, tú eres sacerdote de Dios. Dios nos ha hecho príncipes y sacerdotes. Amén. ¿Cuál es el ministerio de un sacerdote? ¿Qué hacía un sacerdote en el tiempo antiguo? Interceder por el pueblo. ¿Tenemos ese ministerio? Amén. ¿Tenemos que orar por nuestras familias? Amén. ¿Qué pasa con los pastores muchas veces? Y digo los pastores porque desafortunadamente es en lo que yo más he visto esto. El pastor es muy bueno con la congregación. El pastor se entrega directamente al pueblo de Dios. Trabaja de todo corazón por el pueblo. Pero se le olvida su esposa. Se le olvidan sus hijos. Se le olvida su familia. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra boca y decir como Josué: mi casa y yo, antes que decir mi iglesia y yo serviremos a Jehová, tenemos que aprender a decir mi casa y yo. Si nosotros queremos ver a nuestras familias salvas, tenemos que aprender a trabajar por nuestras familias para que nuestras familias sean alcanzadas y sean alcanzadas por la misericordia de Dios. Yo hoy vengo de la casa de mi hermana Ilse. Mi hermana Ilse tiene 6 hijos. Mi sobrina más grande una vez me dijo: la manipulación es una forma de hechicería, Raúl. No te dejes manipular. Y me impactó porque sentí como que si se me revelara algo. Pero el hermano que le sigue se llama Marvin. Y miren, Marvin está tan amargado en su corazón. Tiene tanta ira en su corazón, tanto rechazo por la palabra de Dios y por el evangelio, que si Cristo viene en este momento, él se queda. Ahora le pregunto a usted: ¿usted tiene un familiar que está así? ¿Tiene algún pariente, algún familiar, algún ser querido que si Cristo viene en este momento, qué va a pasar? ¿Se va a quedar? Si usted tiene un familiar así, hágame un favor, despierte, clame por esa gente. No se va a salvar porque usted le dé un bonito testimonio, porque ellos dicen estos son ridículos al estar metidos en una iglesia, porque ellos no conocen la verdad. Tiene que serle predicada la palabra. ¿Quiénes pueden predicar la palabra en la iglesia de Dios? ¿Quiénes pueden predicar esa palabra? ¿Solo el pastor? A ver, díganlo recio. Todos pueden predicar esa palabra. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que estaba junto al pozo de Sarepta del pozo? Cuando llegó Jesús, le dijo: trae a tu marido y ven acá. La samaritana. Y le dijo: no tengo marido. 7 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús se puso a platicar con ella y regresó a la ciudad. ¿Y sabe cómo predicó ella? Ella no predicó, de hecho me imagino que el que ahora tenía, que no era su marido, quizás fue el primero que le va a hablar. Pero le dijo:
habido un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? A veces nosotros creemos que para dar un mensaje tenemos que sabernos la Biblia desde la pasta hasta la pasta. No es necesario. Basta solo con testificar lo que Dios hizo por mí. Yo veía a la hermana y dijo, nosotros nos poníamos a orar. Nosotros nos poníamos a orar y Dios dio una respuesta con mi esposo. Dios dio una respuesta con mis hijos. Mi esposo se convirtió. Yo tenía una persona a la que amaba tanto en mi corazón. Se amaba igual que yo, Raúl Enrique. Gomán Muñoz era mi papá. Y miren que eso sí era duro, porque yo llegaba a la iglesia, oraba, yo llegaba a la iglesia, predicaba, yo llegaba a la iglesia, era presidente de jóvenes de la iglesia y trabajaba en la iglesia. Pero cuando yo le hablaba a mi papá me decía, la religión es el opio de la sociedad. La religión es para engañar a las personas, y él no le daba la oportunidad a Cristo. Porque tiene razón, la religión no cambia ni salva. Aquí pueden haber muchos religiosos como aquel fariseo que dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. No es malo ayunar, es bueno ayunar. No es malo dar diezmo, es bíblico que se tiene que dar diezmo. Pero si confiamos en lo que nosotros hacemos y no en la misericordia de nuestro Dios, de nada nos sirve. Aleluya. De nada nos sirve. Aún los que hablan lengua se van a quedar. Aún los que tienen dones, llamamiento, se van a quedar. Dios le va a decir, hacedores de maldad, apartaos. Porque nosotros tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento para ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero mi papá no se convertía y yo oraba. Y pasaron años, no digo días, no digo horas, no digo meses. Pasaron años, desde los 12 años yo le estaba hablando a Dios. Señor, cambia a mi padre. Señor, sálvalo. Él tocaba guitarra y yo decía, Señor, que él pueda tocar guitarra en la iglesia. Él cantaba, ganó concursos en la radio. Y yo decía, Señor, cuando él se convierta, yo quiero que él cargue a mis hijos sobre sus hombros y cante coros cristianos. Y le dio cáncer en la garganta y nunca más pudo cantar. Pero antes de que se le diera el cáncer de la garganta, él se convirtió. Y él falleció al año de que le dio el cáncer en la garganta. Y nunca ustedes hubieran podido imaginar a una persona tan feliz en un velorio como yo. Yo tenía una sonrisa que no me la podía aguantar, como que si hubiera estado en el puerto de San José, disfrutando de la vida en ese momento. Y venían mis hermanas y me decían, no vayas a decir gloria a Dios porque se murió. No vayas a decir bendito sea Dios que ya se fue al cielo. Sinceramente yo tenía tal certeza de que él se había salvado, de que aunque el diablo estuviera de cabeza saltando y brincando lo que fuera, ya no podía hacer otra cosa. Mi papá ya estaba salvo y el diablo ya no lo podía tomar. Tiene un familiar cristiano, un hijo quizás, un hermano quizás, su padre quizás. ¿Dónde está esa intercesión? ¿Dónde está ese clamor? Señor, te pido por mi familia. ¿Dónde está? ¿Dios ha oído acaso ese constante clamor? Señor, te pido por mi hermano, por mi hermana, por mi abuelo, por mi padre. ¿O está esperando a que el rapto se dé y nos vayamos nosotros nada más? ¿Qué estamos esperando? A veces nosotros tenemos un problema bien grande. Nosotros juzgamos por las apariencias y no según lo que Dios dice. A veces miramos a personas prósperas y bendecidas, entre comillas. Gracias, hermano. Y miramos personas prósperas y bendecidas, entre comillas, y decimos, este es un siervo de Dios, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, porque Dios ha guardado todo lo que tiene alrededor. Le ha prosperado, ha sobreabundado lo que él tiene. Y a veces es prosperidad de los necios, de la cual habla el libro de Proverbios. Y dice la Biblia, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué significa la prosperidad de los necios? Hay personas que no son turbadas del mundo, y cuando no son turbadas del mundo alcanzan riquezas.
A veces miramos a personas que son quizás estafadores, quizás ladrones, quizás políticos, y decimos, pero si ellos tienen todo, logran con creces los deseos de su corazón. No pasan trabajos como los otros mortales. Y a veces decimos, estos son de Dios. Porque Dios les ha dado todo lo que nosotros no tenemos. Pero resulta que esa prosperidad es de los necios. ¿Y qué es lo que sucede con esa prosperidad de los necios? Sucede que cuando Cristo venga por su iglesia, todo lo que se haya alcanzado se va a quedar. Y ellos con esa prosperidad se van a quedar. Se van a quedar. Porque no es por dinero, no es por riqueza, no es por vestirse con saco y corbata, con tacuche. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Cómo estaba vestido? A ver. Tenía una piel de qué animal? Piel de camello. Yo acabo de ir ahorita a la Aurora, hace como 4 días llevé a mi mamá. Miren, esa piel de camello es como un abrigo. Tienen una barba aquí adelante que es así como que si fuera lana gruesa, y con eso se vestía Juan el Bautista. Y cuando lo miraban los fariseos, ¿qué creen que decían? A ver, ¿quién sabe? Ajá. Cuando miraban a Juan el Bautista decían, demonio tiene. Porque no se vestía como se vestían los predicadores en aquel entonces. ¿Qué sucede? A veces las apariencias engañan. Puede llegar alguien bien vestido, puede llegar alguien con corbata y saco, y no tiene nada de Dios, pero le dicen siervo porque viene disfrazado de eso. ¿De veras? Pero puede venir alguien como Juan el Bautista que ni le lustró los zapatos. ¿De veras? Con caites, con ropa humilde, pero si lo que tiene dentro es palabra de Dios, créanme que va a estremecer el corazón de los oyentes. Porque no es lo que está afuera, literal, si nosotros nos vestimos con ropas súper fanfarronas. Es lo que nosotros tenemos por dentro en nuestro corazón, la palabra de vida, el espíritu de vida en nosotros, el que va a hacer la obra. Pues resulta que este varón, Job, el que supuestamente estamos predicando, resulta que Job era una persona muy próspera y muy bendecida. Pero cuando Dios dio testimonio de que era justo, y Dios le dijo, ¿has considerado mi siervo Job? Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. O sea, imagínense que Satanás estaba oyendo un testimonio como ese, pero lo que me sorprende es que Dios testifique algo como eso de un ser humano. Temeroso de Dios, apartado del mal. Aleluya. ¿Y cuál fue el pago? Toda la hacienda acabó en un día, y solo yo he quedado para darte la noticia. Tus hijos han muerto todos por el viento que vino, y solo yo he quedado para darte la noticia. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que una persona temerosa de Dios y apartada del mal le pase todo eso? Y a veces nosotros miramos a personas en batallas y en desiertos y decimos, somos como los amigos de Job, y decimos, Dios me perdone, no permita que yo haga esto, pero por algo le está pasando eso. De plano algún pecado oculto tiene por ahí. Aleluya. ¿Caemos en eso? Así es. ¿Caemos en eso? Porque nosotros miramos lo que nuestros ojos ven, pero Dios conoce el corazón del hombre. Nosotros no podemos juzgar a las personas porque no podemos distinguir entre lo que está en la izquierda y la derecha, pero Dios conoce el corazón del hombre. Así es. Entonces, cuando alguien está pasando batallas, ¿qué es lo que un cristiano verdadero tiene que hacer? Interceder. Interceder. ¿Qué significa interceder? Orar, no por mí, sino por otra persona.
¿Qué significa interceder? Significa ponerse en la brecha a fin de que cuando venga Dios y quiera destruir la tierra por causa del pecado, resulte que encuentre a alguien diciendo: Señor, ten misericordia de esta tierra. Un verdadero intercesor es aquel que se pone en el lugar de la otra persona y clama por ella. Y yo no encuentro otra razón por la cual hacerlo sino por amor. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿qué tan importante es el amor? Si nosotros no amamos lo que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos lo que no vemos? El amor es lo único que hace la diferencia entre que el cuerpo que sea quemado valga la pena el sacrificio y que no valga la pena. El amor es lo único que hace la diferencia entre que lo que hagamos realmente tenga un sentido. Porque si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así es. Termino con esto, porque el hermano me dijo 25 minutos. Yo calculo llevar 20. 5 me quedan. 5 me quedan. Espero no se me haya dormido nadie ni allá atrás ni aquí adelante. Pero quiero decir esto. Job todavía estaba con la sarna maligna, una enfermedad que le vino sobre el cuerpo, que aún agarraba los pedazos de teja y se rascaba, y ni así se curaba. Job todavía tenía la muerte de su familia, de sus hijos y de sus hijas, y tenía la muerte y tenía toda su hacienda perdida todavía. Pero Dios vino y la presencia de Dios hizo un cambio. La presencia de Dios hizo un cambio. Cuando nosotros tenemos una batalla, no tenemos que venir regularmente a recurrir a otras cosas. Tenemos que buscar ¿qué? La presencia de Dios. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Ana buscó la presencia de Dios en oración. ¿Y qué pasó? Nació Samuel. Samuel fue usado como siervo de Dios y se volvió un intercesor en el pueblo. 3 ministerios tuvo Samuel. 1 era sacerdote de Jehová, ministraba en el templo. 2 era profeta de Jehová, venía palabra de Dios a él. Y 3 fue el último de los jueces, el último de los juzgadores. Y él vino y peleó batallas en oración. Peleó batallas en oración. Las batallas no fueron dadas de otra manera. Él no salió con la espada a pelear, él peleó en oración. ¿Cómo es que nosotros a veces tratamos de atrevernos a salir con la espada si no hemos orado? Si no hemos clamado, ¿cómo nos atrevemos a salir a la batalla? La presencia de Dios lo cambia todo. Así es. Dije que el mosto representa gozo. El trigo, el pan representa palabra. El aceite representa unción. ¿Qué representa la miel? La muerte. No, la miel. La mirra. La miel. Mirra. La miel. La Biblia dice, capítulo 81, verso 16 del libro de los Salmos. ¿Quién me lo encuentra? Capítulo de los Salmos, 81, verso 16. Léalo recio. 16. Sí. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Gloria a Dios. ¿Quién representa la peña de Oreb? ¿Y la peña era? Y la peña era Cristo. Y dice la Biblia de la miel que fluye de la peña le saciaría. La miel representa presencia de Dios. Representa presencia de Dios. Y nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios gobernando en nuestras vidas. Y que Él logre justicia en nosotros. Y entonces todas las demás cosas nos serán. La presencia de Dios lo cambia todo. La presencia de Dios lo cambia todo. ¿Por qué estoy yo aquí en esta vigilia y no tomando atole y chocolate en la casa de mis hermanas? Porque es más importante para mí sentir la presencia de Dios en mi vida que convivir con ellos. Aleluya. Porque en verdad necesito la presencia de Dios en mi vida. ¿Quiénes hablan lenguas?
Que levante la mano. Aleluya. Vale. ¿Quiénes han tenido profecía en sus bocas? Que levanten la mano. A ver, arriba. Ajá. ¿Quiénes han interpretado lenguas? Que levanten la mano. El hermano Enrique, yo he visto que interpreta lenguas. Allá está la hermana. Esas son manifestaciones de la presencia de Dios en esta iglesia. Gloria a Dios. Queremos ver la presencia de Dios en la vida de nuestros familiares. Tenemos que volvernos intercesores. Y termino con esto. Job fue sanado, no cuando oró por él, no cuando se presentó Jehová en el torbellino, sino cuando oró por sus amigos, pues que le habían echado tierra y diciendo: de plano algún pecado oculto tienes y por eso te viene todo esto. Eso significa que nosotros tenemos que aprender que la intercesión hace milagros en nosotros, no en los que están alrededor, no por los que estamos orando solamente. La intercesión hace milagros ¿en dónde? En nosotros. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer una oración diferente. Quiero que repitan conmigo. Dios poderoso, en el nombre de Jesús, este año que empieza, yo te lo entrego, Padre. Te entrego mi corazón para que tú mores en él. Es tu presencia lo que busco. Es tu presencia lo que quiero. No quites de mí tu Santo Espíritu. Crea un espíritu recto dentro de mí. Venga tu Espíritu Santo y ponga palabras en mi boca. Palabras que hoy no entiendo. Nuevos géneros de lenguas. Pon tu mano sobre mí y sea tu Espíritu Santo el que me use para que mi familia sea salva, para que mi nación sea arrebatada de las manos de Satanás y para que me vuelvas un intercesor por Israel, tu nación santa, por mis vecinos y por mi familia. Gracias, Dios, porque tú me oyes, porque tú me respaldas y porque tienes misericordia de mí. Gracias, Dios mío. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En verdad traté de ser breve. Pueden sentarse. Espero en verdad de todo corazón que entiendan que el conocimiento de la palabra no nos va a salvar, que es Cristo el que salva, pero nos evita perder. Como la iglesia se llama Iglesia Casa de Oración, ¿qué sigue diciendo más? ¿De la iglesia que sigue diciendo más? Iglesia Casa de Oración, segunda de Timoteo 2:15. ¿Cómo dice el texto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Para que qué más?